Sigue 2026, jueves científico, ahora no puedo, jueves científico, aquí en Pregunta Médica. Mucha medicina, si Dios quiere, en el 2026, pero antes uno no puede soslayar la intervención del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que levantó la dignidad de los países. Los países son libres e independientes. Nadie puede intervenir. Oye, ¿quién se puede meter en tu aposento? Y el papel que ha jugado el presidente Leonel Fernández en la defensa de la democracia. Por eso es imperdible lo que escribí en el día de hoy. Me han replicado más de 500 veces en el día de hoy, porque es un recordatorio de lo que ha representado la independencia en República Dominicana. Luperón, Juan Pablo Duarte y otros héroes, muchos héroes dominicanos, para nosotros mantener la soberanía y un Estado de derecho y democrático que es República Dominicana. Entonces, seas quien sea, estamos en contra de la injerencia abrupta, atropellante. No se puede. Entonces usted tiene que evolucionar. Usted tiene que evolucionar porque usted no puede hacer como el cangrejo. ¿Cómo hace el cangrejo? Tira un paso adelante y se mete 10 para atrás. Ya el imperio persa desapareció, el imperio romano. Estamos en el siglo XXI, donde los hombres y las mujeres tienen libre albedrío, como lo estableció Dios, el libre albedrío. Es decir, ¿qué es lo que dijo el presidente de Francia? Usted está perdiendo apoyo, porque yo lo defiendo aquí, pero así no, mi hijo, así no te puedo defender, así yo no te puedo defender, así yo no puedo defenderte. El diálogo, el único ser viviente que tiene la capacidad de ser comprendido mediante sonidos articulados del lenguaje, es el ser humano. La capacidad de hablar. Nadie, ningún ser viviente excepto el humano, tiene la capacidad de emitir sonidos entendibles. El único. Entonces, vamos al diálogo. Vamos al diálogo. Vamos al diálogo, vamos al respeto al derecho internacional y a la soberanía. Entonces, usted puede perder muchos aliados porque somos admiradores de Estados Unidos. Somos admiradores de Estados Unidos. Pero ¿por qué somos admiradores de Estados Unidos? Por su defensa a ultranza, su apología a ultranza de los derechos humanos. Por eso que somos. Donde propicia la igualdad, la equidad, la inclusión. Entonces eso mismo tiene que
esa convivencia pacífica tiene que vincularla con sus vecinos, Que se entienda, no defendemos a nadie, pero sí el derecho a la inocencia. Esa señora Cilia Flores, primera dama de Venezuela, le dieron un tablazo en la costilla y tenía un moratón en el pómulo. Y eso. ¿Pero de dónde fue que usted nació? ¿De qué caverna? Así no. Entonces va a perder aliados, porque yo tengo, desde que el presidente de Estados Unidos empezó, yo defendiéndolo, pero así no, atropellando. Yo soy católico y apostólico, que invita, religión católica invita a amar al prójimo. Ese es nuestro fundamento, amar al prójimo, como a ti mismo. Entonces, no puedo atropellar al prójimo, meterme en una incursión nocturna, nebulosa, y asesinar a mansalva más de 60 personas. No. Y si yo te he hecho maldiciones desde aquí, te va mal, porque así no se puede. Me gustó que hoy llamaste a Petro, presidente de Colombia, en base a la conversación. ¿Se imagina lo orgulloso que yo me siento del género femenino, como una Claudia Chalman allá en México, que dice: la soberanía se defiende, el espacio terrenal se defiende, nuestro origen de nacimiento se defiende. Una mujer con dignidad. Entonces, cambia mi hijo en el 2026, porque vas a perder lo que dijo Macron en Francia, vas a perder aliados, porque yo sigo siendo un apologista de Donald Trump, pero en esa dirección no. Cuando yo digo no voy, nada en contra de mi voluntad. Y ese es el estirpe del ser humano. La independencia de criterio. Por eso Dios lo dotó de la capacidad fonética para la expresión. El comentario de hoy en Pregunta Médica. Dijimos, vamos a estar al margen de la parte social, pero sin dejar de destacar hechos importantes. Y ese hecho importante de un dominicano que levante la voz y diga que somos una nación de un extenso y profuso historial heroico a favor de la independencia y la democracia. A mí no me importa que sea San Leonel que lo diga, cualquiera que se levante, hasta un mendigo que se levante y clame por la dignidad del ser humano, ese amigo mío. Así que se quedaron con la cara larga, lo que entendían que iban a apabullar, a poner de rodillas, sin ningún tipo de capacidad, porque él que lo que viven es bebiendo.
Lo que viven es bebiendo romo, no estudian. Por eso es que el presidente Luis Abinader ha tenido tantos contratiempos. Son un grupo de incapaces. Usted se imagina que usted no encuentra una persona con actitudes para designarle en un sitio para que desempeñe idóneamente y con eficiencia un puesto público. ¿Tú no lo encuentras? Es un reciclaje con estas designaciones de personas que tienen discapacidad mental. Oye, porque no se compadece que este economista Ariel hizo cuestionamientos al Seguro Banreserva que presidía ese señor apellido Arroyo. Entonces lo mandan en un lugar tan neurálgico como aduana. Entonces usted no tiene a nadie. No tiene a nadie. ¿Qué busca Mayra Jiménez? ¿Qué busca Gloria Reyes? Inservible. Dios mío. ¿Dónde el país se reclama personas con actitudes en un mundo cada día más complejo? El mundo está lleno de nebulosas. Y nosotros los dominicanos necesitamos dominicanos y dominicanas que enarbolen la antorcha de la dignidad y el decoro. Porque nosotros somos un pueblo grande, no en territorio, grande en mentalidad. Aquí, de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán, decía mi papá. Oh, pero y ese alacrán que estaba ahí. Porque nosotros tenemos presencia dominicana en más de 160 países. Dominicano, pero tú has visto una cosa más grande que un dominicano. Pero no arrodillado porque otro quiera. No, señor. Arrodillado porque otro quiera, no. Desfasado, porque tú estás desfasado. Porque los imperios persa y romano desaparecieron. Estamos en un contexto ambiental totalmente diferente. Totalmente diferente. De informaciones periódicas. Por ejemplo, aquí sabemos cuáles son los bandidos. Porque antes, en los años 70, solamente habían dos medios de comunicación, Radio 1000 y Notitiempo. Ahora no. Usted dice una mentira y le dicen, usted es un mentiroso. Porque el mundo ya tiene los ojos abiertos. Entonces tienen que entender que ya el mundo es un pequeño territorio. Es un pequeño territorio comunicado. O sea, es como si le quitaran el antifaz al mundo. Al mundo. Y cualquier joven estudioso, cualquier joven como un viejito,
Así que también los adultos tienen que aprender. Primer bloque, uno solo, para irme a la parte científica. Continuamos en 2026 científico. Abrirle los ojos a la gente. Abrirle los ojos a la gente. Entonces, hablar más de medicina, porque ya uno hablar, darle consejo al gobierno, no oyen a uno. Dándole consejo al gobierno, no oyen a uno. Que estos tiempos son de capacidades y actitudes. Yo le digo a los médicos, la herramienta por excelencia para su desempeño es aprender, saber. Porque si no viene otro médico y le come los caramelos. Le come los caramelos. Hoy yo voy a hacer una analogía, mañana voy a seguir, de el síndrome de ovario poliquístico, que tiene varias causas. Pero hay un síndrome de ovario poliquístico que es vinculante a la tiroiditis de Hashimoto. Fue un médico japonés que descubrió que había un bocio en el área tiroidea y que ese bocio estaba vinculado a infertilidad y esterilidad. No salían embarazadas las mujeres. Y es que la tiroiditis de Hashimoto, bocio, es una enfermedad autoinmune. O sea, el cuerpo humano se parece al lupus. El cuerpo humano empieza a destruir el tejido de la glándula tiroides. Esto aquí que está aquí abajo. Entonces, en muchas personas jóvenes se está instalando la tiroiditis de Hashimoto y ustedes se van al síndrome de ovario poliquístico, que precisamente produce alteraciones menstruales, irregularidad menstrual. La muchacha no ve su menstruación regularmente. Y tienes periodos anovulatorios, o sea, no ovula. Entonces, cuando tú descubres a tiempo la tiroiditis de Hashimoto, un médico japonés que descubrió ese tipo de tiroiditis, y no se utilizaba la fertilización in vitro, sino la mujer a través de medicamentos salía embarazada. E identificó jóvenes adolescentes, 18, 19 años, que tenían irregularidades menstruales y concomitantemente, lo que yo digo, del gobierno, usted no puede hacer lo mismo, hermano. Si Chu Vázquez no sirvió para nada aquí, usted no lo puede poner en Nueva York. No puede poner en Nueva York. Bueno, no sirvió para nada. Entonces, este médico japonés, Hashimoto, en aquellos pacientes, aquellas muchachas que tenían irregularidades menstruales y que las madres hacían el reporte que no veían su menstruación
con regularidad, empezó a estudiar concomitantemente el tiroides y encontró que la TSH, que es la parte reguladora para que se produzca T3 y T4, estaba disminuida, pero que había todavía. O sea, está produciendo hormonas y está funcionando, y esa paciente tiene irregularidades. Entonces, ¿qué planteó él? Que había una destrucción inicial de la glándula tiroidea y que con el tiempo, porque es más frecuente en mujeres, es 10 veces más frecuente. En 10 tiroiditis de Hashimoto hay 9 mujeres. Entonces se hizo un planteamiento de estas mujeres, síndrome de ovario poliquístico versus, eso usted no lo ve aquí, usted no lo ve en ningún sitio, esto nada más se ve aquí, en este programa, aunque nadie reconozca nada. Entonces hizo una analogía de la glándula tiroides y el eje hipofisiario, que es la que produce la FSH y LH para que se produzca la ovulación. Se rompe el óvulo. Entonces, vean acá, ¿por qué menstrua un mes y en el otro? No, porque todavía esa joven no se le ha destruido del todo. Yo me engranó hablando de ese señor. No se ha destruido del todo la glándula tiroidea y está tirando todavía. En consecuencia, formaron una clínica de fertilidad porque irremisiblemente esta mujer no puede llegar al ocaso de la edad reproductiva que se sitúa a los 35 años. Esa mujer hay que resolver porque va a haber una destrucción paulatina de la glándula tiroidea, que está aquí abajo, aquí, y va a ir produciendo disminuciones cada día mayores de la T3, T4 y TSH. Entonces vamos a provocar una ovulación para que esa joven tenga el privilegio de ser madre, porque ella no podría someterse al escrutinio de la etapa moderna, que primero estudian y luego de tener un soporte económico mediante una profesión, entonces entra la parte reproductiva. Esta joven, independientemente de que no tenga soporte económico, si hay un aspecto solidario a nivel familiar y hay ayuda gubernamental, vamos a ayudar a esa joven porque probablemente se va a quedar sin hijos. Obviamente que cuando me cayó este artículo, yo hice la analogía del síndrome de ovario poliquístico, que está alrededor de un 3 o un 4% aquí, síndrome de ovario poliquístico, analizando la tiroides de Hashimoto, buscando las causas, buscando por qué no está ovulando esa muchacha. Entonces la imaginación es parte importante
para descubrir. Usted irse más allá de la investigación. Cortando lo que es la rutina, porque si usted es amigo de la rutina, cae otra vez, va a tener la misma anarquía, no va a tener, pero ven acá. Hay que llegar al ocaso, hay que llegar al final, para darse cuenta que Mario Lama es un inepto. Hay que llegar, no, dio señales desde el principio, porque no es por desconocimiento. Y cuando yo veo este caso de este médico, pienso en Confucio. Confucio decía, cuando tú ves un miserable, tú lo miras así. Porque puede pasar contigo. Muchas personas que enarbolan un discurso, en teoría, y cuando se van a las prácticas, totalmente diferente. Totalmente diferente. Ya yo como médico he pasado por todo eso sedazo. Y que diga nadie que yo en mi casa yo he metido un chele que sea mal habido. Yo sí descubrí como gerente el pobre paciente pagándole por abajo para que le hagan una cesárea. Y yo le llamaba, ¿y por qué tú haces esa vagabundería? Usted se imagina que usted va a un hospital público y usted se pone en conexión con otro para pagarle por abajo. Yo descubrí eso muchas veces. Por eso yo hablo duro. Ahora que, como dice mi papá, que se llevó una muchacha cuando tenía 17 años, eso son cosas personales. Lo que mide la honestidad en funciones públicas es la defensa de los recursos del Estado, la transparencia y por consiguiente la eficiencia. Pues eso no sirve para nada. La eficiencia que me diga uno que se murió fulana. No, porque es que cuando yo asumo un trabajo, pongo alma, corazón y vida. Entonces, si no está acorde con mi criterio, con mis chequeos prenatales, yo le digo, mire, son 20 libras que yo necesito durante todo el embarazo. Usted tiene 5 meses, ya tiene 12, vamos a ver. No me hizo caso y viene con... No, busque a otro. Váyase por donde Mario Lama. Suéltame, solamente uno. 2026 científico en Pregunta Médica. Frecuencias Dominicanas, Canal 24. Ahora mejor que nunca. Bueno, pues continúo aquí. Sí, continúa así. Ya yo sé. El doctor Sánchez partió el día 3 de este mes de enero hacia Boston. Sigue sus investigaciones. Se llevó algunos videos míos aquí en República Dominicana. Y
continúa su misión, la misión esencial de los que estudiamos medicina. Cuidar al prójimo. Cuidar al prójimo. Y para cuidar al prójimo, tú tienes que tener una adhesión a la investigación y a la autoestima y al respeto a ese paciente. Hoy, síndrome de ovario poliquístico versus tiroiditis de Hashimoto. Oye, qué hallazgo tan importante. Concomitantemente, esa tiroiditis, toda la terminación en itis significa infección, está destruyendo el tejido de la glándula tiroidea. Al principio, en el comienzo de la vida reproductiva de la muchacha, las irregularidades son el primer llamado que le hace a la mamá de aquella joven que no vio la menstruación. Y decíamos, para los que sintonizaron ahora, que un médico japonés llamado Hashimoto dice: ven acá, dime por qué es que a esta muchacha no le llega la menstruación. Y dentro del sistema de todas las causas que provocan síndrome ovario poliquístico, que se caracteriza por amenorrea o ausencia de menstruaciones, quistes a nivel de los ovarios e infertilidad porque no ovula. Ese fue al tiroiditis de Hashimoto y encontró TSH disminuida, T3 y T4 y empezó a investigar el caso. Y ahí se configuraron políticas públicas para redimir lo que es la salud reproductiva de esa joven, que no se quede sin hijo. Y lo hacían a los 20, 19 años. ¿Por qué? Porque la tiroiditis de Hashimoto es irreversible. Va destruyendo paulatinamente. Aquí no se diagnostica nada, Aquí no se diagnostica nada. Aquí no se diagnostica nada. Nada, porque yo decía en mi programa anterior, si tú no tienes el elemento principal de la salud, que es la atención primaria, para identificar todos y cada uno de los componentes de una comunidad, que tengan todas sus informaciones, que tengan la causa de su enfermedad de forma digital y un conglomerado de médicos familiares directamente en conexión con eso, con esas personas, que si no va, mírelo aquí. Eso es lo que llama atención primaria. No, estos bandidos que han pasado por ahí viven hablando de un consultorio errante, peregrino por ahí, de 2 horas, con desconocimiento total de las epidemiologías de la enfermedad de esos habitantes,
No conoce nada de eso, engañando a la población. Engañando a la población. Engañando a la población. En consecuencia, este médico que le estoy haciendo homenaje, Hashimoto, le tuvieron que poner el nombre. A esa inflamación de la tiroides, a ese bocio, le tuvieron que poner su apellido. Porque tuvo la genialidad de vincular el síndrome de ovario poliquístico con la inflamación del tiroides. Y hacerlo de forma temprana. Porque la evolución final de una mujer que tiene la tiroiditis de Hashimoto es que va a perder la menstruación, es que no va a ovular. Pero él descubrió que en jóvenes adolescentes que iniciaron su vida reproductiva todavía estaban produciendo las hormonas tiroideas y que se podían, con estimulantes foliculares, ovulatorios, se podía lograr un embarazo. Eso son salud pública. Eso se llama acciones de salud pública en beneficio de la población. No como estos tipos de que sentados. A mí Leonel me pone a mí, mira, en Servicio Nacional de Salud, y yo le digo 2 quejas. Mire, ese hospital está cayendo. Y él no me resuelve. Y mire, tenga eso, que yo no voy a morir de hambre. Porque a uno le da mucha pena cómo he despedido a este colega innombrable, impronunciable, porque ya con todo el mundo cuando suena es un agresor. Un agresor. Entonces, se necesita en funciones públicas una revolución del servidor público. Se necesita en la profesión de medicina que se haga una revolución también. Porque son que los predecesores médicos que tenemos como ejemplo, lo que nos gusta la medicina, eran innovadores. Dionisio Soldevila fue a la OMS que descubrió un músculo. Ahí mismo, donde se estaba gestando el libro académico por excelencia de anatomía, Rubier. Mire, yo descubrí un músculo, ese dominicano. Entonces, gente, o sea, médicos, no sentarse, salud pública, Señor, por Dios. Di que porque es amigo de fulano, por Dios. No es así. Quédese en lo que usted hace, metiéndole susto a los pacientes. Porque aquí los cardiólogos, la mayoría metiéndole susto al paciente. Metiéndole susto al paciente que viven. Y yo sé por qué lo digo, Un paciente amigo se estaban poniendo locos. Le dijeron
que no sé cómo andar vivo. ¿Cómo tú andas vivo? Oye, el tipo salió mal de ahí. No, a ti hay que hacerte como 50,000 cirugías. Con el doctor Sánchez allá en Boston, hice la conexión. Tenían visa, fueron allá en 15 días. Pero ellos decidieron, le fue tan bien que duraron 15 días más en Boston. Cuando vinieron no tenía nada, metiéndole susto a los pacientes. Pero tú sabes lo bonito que es bajar el colesterol en términos naturales. Que tú meterle una pastilla costosísima. Yo tengo una paciente en el Ceibo que le reportaron niveles de colesterol óptimo que lo tenía. Digo, no, usted no va a tomar eso. Con buenas prácticas. Porque aquí hay que estar permanentemente orientando a la población. Usted camina en la mañana, ya eso no lo exime a usted de que usted tiene que movilizarse en el día. Usted no puede sentarse en un televisor o en una oficina el día entero. ¿Y qué hizo? Porque usted caminó 1 hora ya. ¿Usted cumplió? No, en movilizarse permanentemente. Entonces son prácticas vinculantes a los que amamos la medicina. Un saludo para el doctor Serré, que sigue dando de qué hablar en el buen desempeño de la psiquiatría en República Dominicana. Así que bendiciones en este nuevo año. Y a los que han partido, como el doctor Diógenes Santos Viloria, los que han partido, como el doctor Diógenes Santos Viloria, neurólogo. Ese endereza un hueso y un músculo y un nervio sin ponerle la mano. Sin ponerle la mano. Esto no, esto quieren inmediatamente ponerle un vaso de plástico. Y el ser humano, Dios se lo hizo así. Nada extraño en su cuerpo quiere tenerlo. Cuando usted pone una rodilla plástica, su sistema inmunológico empieza a trabajar y le produce una enfermedad autoinmune. Porque él está rechazando ese plástico que usted se puso ahí. Entonces, ese neurólogo que yo tuve aquí por 10 años, me decía, levanta los pies, aquí, a esto. Cómete la narboa de la pata de vaca, que yo no veo eso. Es una crisis que está en este gobierno, que ni la narboa de la pata de vaca que yo compraba ahí en la 41. Eso es colágeno puro, colágeno puro. Cuando la rodilla está funcionando, significa que tu colágeno tú no lo estás produciendo. Tú estás comiendo alimentos y hay que producir esos alimentos, hay que producirlos. Que mi papá le decía narboa eso, y hacía un cocido con eso. Esos tipos nunca sufriendo los huesos ni nada de eso. Me voy con esta canción. Yo soy un amante permanente de los éxitos. Y a veces resultan repetitivos. Tengo muchos, pero hacen conexión con la parte espiritual de la gente. Una señora o un señor que se va y le dicen que no importa dónde esté, es fácil venir en un avión. Es bueno cuando las personas hacen de su territorio que lo vio nacer su hábitat permanente. Ven aquí, que echamos para adelante.
aunque hayan muchos funcionarios ineptos. Suéltame. Atención a moradores de las praderas y del Rosmil. Últimamente hay áreas que no llega el agua. Un grupo de comunitarios hicimos una investigación que la preside Nelson Santana y determinamos que el problema no es el agua, sino el acceso al agua. Que a la CAS le es muy oneroso y caro mantener fluyendo agua por los costos energéticos. Entonces, hicimos una evaluación que un tanque de relevo en la Castellana, cerca de la Castellana, cerca de las praderas y los Rosmil, un tanque de relevo, el agua se obtendría por gravedad sin la necesidad de inversión energética. Entonces empecé a recoger las firmas ya con Nelson Santana para ese tanque, solicitarlo a la CAS en la pradera. Ya identificamos el solar, un solar que se lo están robando ahora mismo. Ahí él va a tener que salir de ahí, porque ahí es que va el tanque. Ese tanque va a suplir de agua porque las praderas, Rosmil, están pasando trabajo, camiones de agua. Entonces con el tanque de relevo se evitaría eso. El señor, si está oyendo, váyase saliendo, porque tenemos todas las informaciones topográficas de que usted está usurpando ese lugar, que eso pertenece al Parque de la Pradera y usted se metió ahí. Entonces ahí va el tanque. Así que cuando tengamos una buena cantidad representativa de los habitantes de la Pradera, de Rosmil y la Castellana, entonces lo vamos a llevar al incumbente que está a la CAS, le vamos a llevar a Fellito, yo creo que se llama, le vamos a llevar nuestra solicitud. Así que vaya abandonando, porque es que le gusta. Esto es un grupo de ladrones que hay aquí. Así el patio de Alfredo, eso era del parque y vino un tipo y lo cercó de blog. Es un grupo de ladrones, yo no entiendo, en los huesos. Ese otro que vamos a recuperar, ese solar, que le decían el parque de Alfredo, eso es del Parque de la Pradera, mañosos. Pues quisiera que le encontrara, que usted le haya encontrado sustancia a la exposición de hoy. Siempre estas intervenciones resultan inconclusas y necesariamente tiene que haber una segunda parte de continuidad de este tema. Doctor Andrés Reynoso, 2026, pregunta médica con la ingeniería de el Rafa Calderón. Suéltame.